Entonces, vamos a ver desde el punto de vista fisiológico el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? Básicamente 5. Primero, comprender el rol de los pulmones y los riñones en la regulación de la cantidad de protones disponibles en sangre. Segundo, reconocer la importancia del bicarbonato como buffer. Tercero, describir los mecanismos empleados por el riñón para regular el pH sanguíneo. Cuarto, comprender la importancia del fosfato como buffer urinario. Y finalmente, identificar la relación entre amoníaco, bicarbonato y amón. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en esta imagen? ¿Qué es eso que ustedes ven ahí, en ese tubo? No hay posibilidades, ¿cierto? Lo siento. Tenemos una muestra de sangre. ¿Por qué la muestra de sangre no se ve roja como están acostumbradas ustedes, sino que se ve una parte amarilla, una parte medio gris y otra parte más oscura? ¿Qué ha pasado a esa muestra de sangre? ¿Se precipitaron las proteínas? No, se centrifugó, muy bien. Y si se centrifuga, los componentes más pesados quedan en la parte inferior y los componentes más livianos arriba. Arriba, en amarillo, ¿qué encontramos? Plasma, muy bien. Y en el plasma tenemos las proteínas, los solutos, sodio, potasio, calcio, electrolitos en general y el agua. ¿Listo? El agua es el solvente más importante. Entre el componente amarillo y el componente rojo oscuro vemos una capa muy delgada gris. ¿Qué se ubica ahí? Pido un minuto de pausa. Tranquilos, solamente vamos a transferir el portátil para que se proyecten todos. No, vamos a seguir tal cual, solamente que para que se vean en todas. Entonces fíjense, como en el componente plasmático se encuentra el agua y se encuentran los solutos, uno de los solutos más importantes que debemos tener en cuenta son los protones, los iones, ¿sí? En este caso aquellos que tienen carga positiva. Fíjense que normalmente el ion más abundante extracelular, ¿cuál es? El sodio, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos de sodio en el líquido extracelular? Aproximadamente 140. Si está por debajo de 135, ¿qué tenemos? Una hiponatremia con todos los efectos deleterios que ustedes han ido estudiando en estas 2 semanas. Pero, adicionalmente, en ese mismo plasma encontramos protones, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de protones en el plasma? ¿Cuánto nos dice aquí? 40 ¿qué? Nanoequivalentes por litro, es decir, aproximadamente 3 millones de veces menos protones que sodio. ¿Listo? Por consiguiente, uno no suele expresar la concentración de protones en equivalentes, sino que la expresa en pH. ¿Qué significa pH? Va a ser el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Nos permite expresar en unidades logarítmicas qué tanto cambia el pH. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores normales de pH en sangre? ¿Qué debemos considerar habitual? 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35, ¿qué tenemos? Una acidosis. Por encima de 7.45, una alcalosis. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta es la concentración de protones necesaria para tener un pH de 7.4? ¿Cuántos nanoequivalentes? Aproximadamente
40 nanoequivalentes. Si tenemos 16 nanoequivalentes, ¿cuál será el pH? Aproximadamente 7.8, muy bien, más básico. Si hay 10 veces más, tendremos un pH de 6.8. ¿Listo? Entonces los protones son los que nos van a determinar el equilibrio ácido-base. Si hay un exceso de protones, vamos a conducir un estado ácido. Si hay una disminución de los protones, vamos a tener un estado básico. Bueno, vemos aquí entonces, adicionalmente al sodio y a los protones, también hay otros iones en el plasma. ¿Cuáles son? ¿Cuál está graficado acá? El bicarbonato. ¿El bicarbonato es un anión o un catión? ¿Tiene carga positiva o negativa? Negativa, ¿cierto? Es decir, es el que se contrapone al protón. De hecho, si nosotros unimos un hidrogenión con el bicarbonato, ¿qué obtenemos? Fíjense, si juntamos una molécula de bicarbonato con un protón, ¿qué vamos a obtener? Ácido carbónico. ¿Listo? Resulta que la formación de ácido carbónico se puede dar en forma espontánea e instantánea. No requiere para el proceso ninguna actividad enzimática. Sin embargo, si yo quiero convertir ese ácido carbónico en CO2 y agua, requiero, si quiero hacerlo rápidamente, la actividad de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La anidrasa carbónica. ¿Listo? Esa anidrasa carbónica va a acelerar la reacción aproximadamente 1.000.000 de veces. De forma que a mayor actividad de anidrasa carbónica, más CO2 y agua se va a producir. Por consiguiente, entonces, los órganos encargados de regular la cantidad de CO2, agua, protones y bicarbonatos son dos en el cuerpo. ¿Cuáles? Los pulmones y los riñones. Vamos a ver cuál es puntualmente el rol de cada uno de ellos. Antes, esto seguramente lo vieron en la clase del día de ayer, la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que nos permite calcular el pH conociendo cuál es la concentración de bicarbonato y cuál es la presión arterial de CO2. ¿Listo? En el numerador vamos a ubicar el bicarbonato, en el denominador la presión arterial de CO2. Por consiguiente, si en el numerador se encuentra el bicarbonato, ¿cuáles son las concentraciones típicas de este anión en plasma? ¿Cuánto les dijeron ayer? De 23 a 28, listo, podemos entonces asumir un promedio de 24.000 equivalentes. 24 es lo que vamos a considerar normal, ¿listo? ¿Cuál es la presión arterial de CO2 a nivel del mar? 10, 20, 100, ¿cuánto será? 40 milímetros de mercurio. A nivel de Bogotá, la presión arterial de CO2 es menor, igual que la presión de oxígeno, pero por ahora no vamos a complicarnos con esa serie de detalles. Entonces, considerando dos valores de referencia, bicarbonato 24.000 equivalentes litro y CO2 40 milímetros de mercurio, podemos establecer nuestro equilibrio ácido-base. ¿Qué significa el pK? La fuerza de disociación. Es el logaritmo de la constante de disociación de un ácido o de una base. ¿Listo? En este caso, ¿por qué el pK para la sangre se considera 6.1? ¿Qué significa eso? Que a un pH de 6.1 el 50% de las moléculas se encuentran disociadas y el otro 50% se encuentran no disociadas. ¿Listo? Si nosotros consideramos el pK sub A de la sangre constante 6.1 y cambiamos las concentraciones de bicarbonato o la presión arterial de CO2, podemos generar perturbaciones en el estado ácido-base. Consideremos inicialmente qué ocurre si yo aumento la cantidad de bicarbonato en la sangre. Paso de 24, por ejemplo, a 35. ¿Qué va a ocurrir? ¿El pH es mayor o menor? Fíjense, tenemos en el numerador el bicarbonato. Si hacemos ese número más grande, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Es una relación directa o inversamente proporcional? Directa. Directa. Entonces, a mayor cantidad de bicarbonato, vamos a tener un valor de pH más elevado. pHs por encima de 7 los consideramos básicos o alcalinos.
Entonces, si tenemos un bicarbonato en sangre de 35 miliequivalentes por litro y la presión de CO2 se mantiene constante, vamos a tener una elevación del pH de 7.4 a valores por encima de 7.45, es decir, tenemos una alcalosis. Si modificamos ahora el bicarbonato hacia abajo y pasamos de 24 a 12, ¿qué va a ocurrir con el pH? Va a ser más pequeño, va a ser menor de 7.4, es decir, vamos a tener un estado ácido. Por consiguiente, cuando cambiemos las concentraciones de bicarbonato, vamos a colocarle un apellido y va a ser metabólico. Entonces vamos a tener una alcalosis metabólica cuando se eleva el bicarbonato en sangre, y tenemos una acidosis metabólica cuando se reduce ese bicarbonato en sangre. ¿Claro la función del bicarbonato? Bueno. Ahora miremos la presión arterial de CO2. Dijimos que nuestro valor de referencia era ¿cuánto? Eso es ready. Recuerde que eso contribuye a deteriorar las instalaciones. 40, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ocurrir con esa presión arterial de CO2? Se puede mantener estable, puede subir o puede bajar. ¿En qué escenarios podemos tener un incremento y pasamos de 40 a 56 milímetros de mercurio? ¿Cuándo se va a elevar nuestra presión arterial de CO2? ¿Cuándo? Cuando hay una hipoventilación, por ejemplo, un niño de 3 años que se metió a la boca una pelota de ping-pong y preciso le quedó atascada en la vía aérea superior. Ahí hay un aumento en la presión arterial de CO2. Como la presión arterial de CO2 se encuentra en el denominador, ¿qué va a ocurrir con el pH? Va a disminuir. Entonces, a mayor presión arterial de CO2, menor pH. Entonces, vamos a tener una acidosis. Si ahora reducimos la cantidad de bicarbonato de CO2 en sangre, ¿cómo hacemos para disminuir la cantidad de CO2 en sangre? Hiperventilando. Muy bien. Entonces, si hiperventilamos y pasamos de 40 a 32, ¿qué estado ácido-base vamos a tener ahora? Básico, ¿cierto? Una alcalosis. Modificaciones de la presión arterial de CO2 hacia arriba o hacia abajo, le vamos a colocar el apellido de respiratoria. Si la presión arterial de CO2 se eleva, tenemos una acidosis respiratoria. Si tenemos una reducción de la presión arterial de CO2, hay una alcalosis respiratoria. Bueno, ahora, ¿de dónde provienen los ácidos y bases que se encuentran en el cuerpo? 3 grandes fuentes. La primera de ellas es la dieta, y es que ustedes ingieren frutas, verduras, carbohidratos, lípidos y demás cosas que como producto final van a generar CO2 y agua. Una persona que tiene diabetes mellitus, ¿qué problema va a tener? No puede utilizar la glucosa y por consiguiente va a cambiar a un metabolismo aeróbico o anaeróbico. Anaeróbico, produciendo ácido láctico y cuerpos cetónicos. Por consiguiente, ¿qué va a pasar con las concentraciones de bicarbonato en sangre? ¿Van a aumentar o disminuir? Van a disminuir, ¿cierto? Ese bicarbonato se va a consumir para tratar de amortiguar los protones que se están produciendo. Si una persona tiene una dieta muy rica en proteínas, las proteínas están constituidas por un conjunto de aminoácidos. Algunos aminoácidos, por ejemplo la cisteína, metionina, lisina, arginina e histidina, favorecen la formación de, ¿cómo se llama esta molécula? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ¿este de acá? Ácido clorhídrico. Ambos son ácidos fuertes y deben ser amortiguados rápidamente, de lo contrario van a tener efectos deleterios. ¿Cómo hacemos para amortiguar esos ácidos? Con el bicarbonato. Entonces el bicarbonato es el buffer más importante que tiene el cuerpo, el más importante a nivel sanguíneo, y eso explica por qué la mayor parte del CO2 circulante en sangre va como bicarbonato. Cumple el rol de mantener el pH arterial. Entonces, ¿cómo es la reacción? Nosotros tenemos el ácido sulfúrico, se combina con el bicarbonato de sodio, y ¿cuál es el efecto final? Vamos a tener sulfato de sodio
2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de agua. En el caso de que se una ese bicarbonato de sodio con el ácido clorhídrico, se generará sal de mesa, CO2 y agua. ¿Cuál es el efecto neto? Reducir la cantidad de bicarbonato. Y vimos que si se disminuye la cantidad de bicarbonato en plasma, ¿qué alteración del equilibrio ácido-base tenemos? Una acidosis. ¿Y qué apellido? Metabólica. ¿Listo? Entonces, ingerir muchas proteínas, mucha carne, predispone a una acidosis metabólica. Parcialmente, es un poco más complejo que eso. Bueno, ahora, una persona que tenga una dieta rica en frutas y verduras, tenemos una gran cantidad de aspartato, glutamato y citrato. Estos son sustancias que pueden aceptar protones y por consiguiente liberar bicarbonato en el proceso. Si se aumenta la cantidad de bicarbonato en sangre, ¿qué alteración del equilibrio ácido-base tenemos? Una alcalosis. ¿Qué apellido? Metabólica. Bueno, entonces la primera fuente para modificar las concentraciones de bicarbonato o de protones es la dieta. Segunda fuente, el metabolismo celular. En la medida en que el metabolismo celular se incremente, vamos a producir más CO2, y si se produce más CO2, se va a generar a su vez más cantidad de protones, por consiguiente vamos a tener una reducción del pH. Si se disminuye el metabolismo celular, va a haber menor producción de CO2, menor cantidad de protones y por consiguiente el pH va a subir. Esto por lo general se mantiene en un punto de equilibrio cercano a 7.4. La tercera fuente para el mantenimiento o ganancia o pérdida de hidrogeniones o de hidroxilos es el tracto gastrointestinal. Resulta que por el sistema gastrointestinal se pierde bicarbonato. Por lo general, la materia fecal tiene un pH básico cercano a 8, 9 respecto al pH que se encuentra en sangre, que es de 7.4 a 7.35 a 7.45. Es decir, por vía gastrointestinal siempre estamos perdiendo bicarbonato. Y por vía oral siempre estamos ganando protones. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Al final de un día, ¿hay una ganancia neta de protones o una ganancia neta de bicarbonato? Hay una ganancia neta de protones. Eso se va a denominar carga neta de ácido y corresponde aproximadamente a 50 o 100 miliequivalentes por día. En otras palabras, nuestros cuerpos siempre tienden a estar en un estado ácido, de forma que debe haber alguna manera para restablecer el equilibrio. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué existen los pulmones? ¿Cuál es la función de ellos en la regulación del metabolismo, del equilibrio ácido-base? Intercambio gaseoso. Aquí tenemos esquematizado un alveolo y aquí un capilar pulmonar. El capilar, que proviene del ventrículo derecho, conduce sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. El alveolo tiene en su interior aire. En el aire, el gas más abundante, ¿cuál es? El nitrógeno, un 79%, y el oxígeno, un 21%. Por consiguiente, la cantidad de CO2 que se encuentra en el aire es muy poca. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir entonces con el CO2 del capilar? ¿Hacia dónde va a pasar? Desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, hacia el alveolo. ¿Y del alveolo a dónde se va a mover? Al aire. Ahí lo vamos a exhalar. ¿Listo? Por el contrario, el oxígeno se encuentra muy concentrado en el alveolo, en sangre arterial pulmonar es bajo, por consiguiente va a pasar desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, es decir, del alveolo capilar pulmonar y de allí hacia las venas pulmonares. ¿Pregunta? Sí, el intercambio gaseoso se da por un gradiente químico o un gradiente de presión. Un gradiente de presiones. Siempre migra desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. O desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Entonces, ¿qué pasa si yo me deshago del CO2 que se encuentra circulando en sangre? ¿Qué estado ácido-base tenemos? Si reduzco la cantidad de CO2 en sangre, tenemos una alcalosis respiratoria. Si yo bloqueo la entrada de aire
coloco un ping-pong aquí arriba, ¿qué va a pasar con la presión arterial de CO2? Va a aumentar. Y entonces, ¿qué trastorno de acidosis tenemos? Una acidosis respiratoria. Claro, entonces, ¿cuál es el rol del pulmón? Movilizar o intercambiar ese CO2 y por consiguiente disminuir su cantidad en sangre. La presión arterial de CO2 se reduce o se aumenta dependiendo de la función pulmonar. Veamos ahora cómo se establece el equilibrio entre protones y bicarbonato, mirando qué le pasó a esos 50 o 100 mililitros que se ganaron en la dieta y que se ganaron por la pérdida de bicarbonato en sangre. Para ello retomemos el concepto de carga neta de ácido, que resumía lo que se ganaba de la dieta de protones y lo que se perdía en el tracto gastrointestinal. Por consiguiente, siempre tenemos una pérdida constante de bicarbonato, una ganancia neta de protones, y para determinar entonces qué tanto bicarbonato estamos eliminando por vía renal, traemos un concepto adicional que se denomina carga filtrada. La carga filtrada representa la cantidad de bicarbonato que se encuentra en sangre y que va a pasar la barrera de filtración glomerular, la barrera renal. Normalmente nosotros tenemos ¿qué concentración de bicarbonato en plasma? 24, ¿cierto? ¿Cuántos litros de orina se filtran en un día? ¿Cuántos litros de sangre se filtran en un día? Perdón. Aproximadamente unos 180 litros de sangre se filtran en un día. Eso son como 50 Coca-Colas 3 litros. ¿Sí? Pero uno solamente orina entre 1.5 a 2.5 litros. Eso lo único que nos está diciendo es que la sangre recircula por los riñones una y otra vez y se va filtrando progresivamente, pero solamente se produce al final entre 1.5 a 2.5. ¿Sí, Karen? En una persona sana se filtra aproximadamente 180 litros en un día. La carga filtrada, por consiguiente, será el producto entre la concentración plasmática y la tasa de filtración glomerular, es decir, 24 por 180. ¿Cuánto nos da eso? 4.320 ¿qué? Perros, gatos, caballos, manzanas. 1.000 equivalentes por día. ¿Para qué filtramos el bicarbonato en la orina? ¿Cuál es el rol de filtrar el bicarbonato en la orina? Parte para mantener el equilibrio ácido-base, y resulta que este bicarbonato que se ha filtrado en la orina yo necesito reabsorberlo, es decir, regresarlo a la circulación, y para ello necesito la participación de protones. ¿Se acuerdan que habíamos ganado entre 50 y 100 protones en un día? El sistema renal es el encargado de eliminar ese exceso de protones. El tracto gastrointestinal elimina el bicarbonato y el riñón elimina los protones. Pero el riñón cumple dos roles muy importantes, y es que se encarga de reabsorber el bicarbonato que se ha perdido, que se ha filtrado, perdón, y adicionalmente secreta protones para eliminarlos finalmente en la orina. El 98% de los protones que han sido secretados se utilizan para reabsorber el bicarbonato, y el 2% restante es el que explica por qué la orina es ácida. Ahora, veamos qué ocurre, cómo se secretan los protones a nivel renal. Tenemos aquí unas células del túbulo contorneado proximal. ¿Ya vieron la estructura general de una nefrona? ¿O la han revisado al menos? Bueno, entonces esta es una nefrona. Aquí tenemos el capilar glomerular. Este es el túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, porción descendente de la Sangenle, ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Veamos inicialmente qué ocurre con los protones en el túbulo contorneado proximal. A este lado tenemos la sangre y a este lado la luz urinaria. En la sangre circulan protones y bicarbonato. ¿Cuánto estaba circulando de protones en sangre? Aproximadamente 40 nanoequivalentes, muy poquito. ¿Cuánto de bicarbonato? 24, ¿cierto?
Entonces resulta que tanto los protones como el bicarbonato están cargados eléctricamente y por consiguiente no pueden atravesar una bicapa lipídica. ¿Cómo hace para atravesar la bicapa lipídica? Necesitan combinarse para convertirse en CO2. El CO2 tiene un coeficiente de solubilidad muy alto, de forma que migra a través de la membrana. Esta membrana de aquí la vamos a denominar vaso lateral y esta membrana de aquí, membrana apical. Entonces ese CO2 producido por acción de una anhidrasa carbónica interna se va a convertir en bicarbonato y protones. Los protones se van a eliminar por este intercambiador que se encarga de expulsar un protón e incorporar una molécula de sodio. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Yo voy a reabsorber bicarbonato y voy a excretar protones. ¿Los protones a dónde se van a liberar? A la luz urinaria. ¿El bicarbonato a dónde se va a reabsorber? Hacia la sangre. ¿Listo? Entonces el bicarbonato que ha sido filtrado en este lado es reabsorbido y los protones que se han producido en sangre son expulsados hacia la luz urinaria. ¿Qué va a pasar entonces una vez la sangre se moviliza desde el túbulo contorneado proximal hacia el túbulo contorneado, la porción recta del túbulo proximal? Fíjense, el pH cambió, el pH urinario cambió de 7.4 a 6.4, es decir, se acidificó. En conclusión, las células del túbulo contorneado proximal secretan protones acidificando la orina y reabsorben bicarbonato alcalinizando la sangre del túbulo contorneado proximal. El pH se mantiene relativamente estable, ácido durante todo este segmento, y en el túbulo conector vuelve a cambiar. En el túbulo conector tenemos dos tipos de células, unas denominadas intercaladas A y otras intercaladas B. Las células intercaladas A se encargan de expulsar protones, acidificando aún más la orina. Entonces, a mayor actividad de las células intercaladas A, mayor acidificación de la orina. ¿Cuál es el pH más ácido que podemos encontrar en la luz urinaria? 4.5, ¿cierto? Ese 4.5 implica que el cuerpo está tratando de deshacerse de un exceso de protones. Si yo no tengo un exceso de protones, sino que ahora me enfrento a una alcalosis metabólica, ¿qué debo hacer? Alcalosis metabólica implica que las concentraciones de bicarbonato que aumentaron o se redujeron. Aumentaron, ¿cierto? Y yo necesito amortiguar ese bicarbonato de alguna forma para evitar que se suba tanto. ¿Qué debo hacer entonces? Evitar la secreción de protones y expulsar bicarbonato. Entonces, ante una alcalosis metabólica se van a activar las células intercaladas B, que cumplen el rol opuesto a las intercaladas A. Es decir, estas intercaladas B expulsan bicarbonato y reabsorben protones. Si las células intercaladas B funcionan a su máxima actividad, ¿cuál será entonces el pH de la orina? ¿Ácido o básico? Básico, ¿cierto? ¿Cuál es el valor máximo que está referenciado allí? Aproximadamente 8.2. De forma que podemos ver a través de los túbulos renales, podemos modular la cantidad de bicarbonato y de protones, acidificando o alcalinizando la orina dependiendo de la alteración del equilibrio ácido-base que tenemos. Miremos qué pasó con esos 4.320 milequivalentes de bicarbonato que se produjeron. Ese bicarbonato ahora se va a unir con el protón que ha sido expulsado por este intercambiador sodio-protón. ¿Y qué va a pasar con estos dos? Se van a unir y van a convertirse en ácido carbónico, y ese ácido carbónico, por efecto de una anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2. El CO2 difunde a través de la membrana apical, se va a disociar nuevamente en ácido carbónico y va a liberar bicarbonato y nuevamente un protón.
¿Qué pasa con el bicarbonato? Se reabsorbe hacia la sangre. ¿Y qué pasa con el protón? Se secreta. ¿Listo? De esta forma, fíjense, el bicarbonato se ha filtrado el 100%. Al final del túbulo proximal solo nos queda el 10%. Y al final del túbulo urinario en el conector tenemos apenas el 1%. Es decir, en condiciones de ausencia de enfermedad ustedes deben esperar una orina ácida y muy poca cantidad de bicarbonato secretado. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Veamos ahora nuevamente nuestro esquema. A la derecha sangre, a la izquierda la luz urinaria. ¿Qué ocurre con ese exceso de protones que se han liberado a la luz urinaria? ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico? ¿Alguno sabe? ¿Cuál es el pH de una Coca-Cola? ¿Cuál es el pH de la leche? De un vaso de limón. ¿De una Coca-Cola cuánto es, más o menos? ¿Ácido o básico? Ácido. ¿Qué tan ácido? Cercana a 5, cercana a 6. Más o menos 3.5. ¿El jugo de limón? 2.5 a 3. ¿Del ácido clorhídrico? 1, 2 hasta 2.5. ¿De la leche? Pero el ácido cítrico, al ser un ácido orgánico, no es todo débil y poco desprotonable. No sube parcialmente, pero si usted lo mide directamente le da un pH. ¿El de la leche cuánto será? Muy cercano al pH plasmático. 7, entre 7 y 7.5. ¿Sí? Entonces, a mayor cantidad de protones liberados en la luz urinaria, ¿qué va a ocurrir con el pH urinario? Va a disminuir y se va a hacer progresivamente más ácido. ¿Cuánto fue el pH urinario más ácido que observamos? Con mayor actividad de células intercaladas A. 4.5. Ese es el valor mínimo que pueden soportar las células renales. Si se acidifica más la luz urinaria, se altera la estructura de las proteínas y por consiguiente se daña la vía urinaria. Se debe evitar al máximo acidificar tanto la orina. ¿Cómo evitamos que se acidifique la orina? Utilizando los buffers. ¿Qué es un buffer o tambor? Un amortiguador es aquel que regula el pH. ¿Y por qué lo puede regular? Tiene la capacidad de ceder o aceptar protones en un rango de pH determinado. Entonces, ¿cuáles son los buffers en la orina? El más importante, ya lo vimos previamente, es el bicarbonato, pero una vez hemos reabsorbido el bicarbonato debemos utilizar otros. ¿Cómo se llama este? Fosfato ácido, amonio, y la creatinina. Todos ellos son capaces de aceptar protones y con ello evitan que el pH urinario se acidifique demasiado. Veamos ahora qué factores regulan la secreción de protones y la reabsorción de los mismos. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: los que estimulan la secreción de protones y por consiguiente hacen la orina más ácida o más básica. Más ácida, ¿cierto? Y aquellos que disminuyen la secreción de protones, es decir, hacen la orina más ácida o más básica. Más básica. Bueno, a su vez, los que aumentan la secreción de protones pueden dividirse en primarios y secundarios. Consideremos los primarios. Si yo tengo una reducción en la concentración plasmática de bicarbonato, ¿por qué se estimula la secreción de protones? ¿Cuál es el problema? Si tenemos una reducción de la concentración de bicarbonato en plasma, ¿qué desequilibrio ácido-base tenemos? Una acidosis
metabólica, ¿cierto? Es decir, se están produciendo muchos protones provenientes de distintas fuentes. ¿Qué hacemos con esos protones de más? Necesitamos secretarlos y eliminarlos por la orina. Entonces, una acidosis metabólica nos va a conducir a un incremento en la secreción de protones. Ahora, si aumentamos la presión arterial de CO2, ¿qué desequilibrio ácido-base tenemos? ¿Una acidosis de qué tipo? Respiratoria. ¿Cuál es el problema acá? Aumento de la presión de CO2, y recuerden, ese CO2 se puede convertir en ácido carbónico, en bicarbonato y protones. El bicarbonato se utiliza para amortiguar distintos ácidos y entonces vamos a tener un exceso de protones. Por consiguiente, hay una acidosis de origen respiratorio. Ante una acidosis de origen respiratorio, ¿qué debe hacer el riñón? Si tenemos muchos protones circulando, debemos secretarlos. Claro, entonces, una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria favorecen la secreción de protones a nivel renal. Analicemos ahora las causas secundarias. Las causas secundarias no van dirigidas a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Qué ocurre si se incrementa la cantidad filtrada de bicarbonato? ¿Por qué debo estimular la secreción de protones? Si se aumenta la carga filtrada de bicarbonato, se favorece la secreción de protones. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es fundamental para mantener el equilibrio ácido-base sanguíneo. Luego, si yo estoy filtrando más bicarbonato, necesito reabsorber más. Y la fuente primaria de reabsorción implica la secreción de protones. Segundo componente, disminución del volumen del líquido extracelular. ¿Por qué? ¿Por qué si disminuye el volumen del líquido extracelular voy a tener un aumento de la secreción de protones? Eso va a hacer que aumente la aldosterona en la angiotensina 2. Ajá. Y cuando pasa eso se activan unos canales para entrada de iones que se puedan lograr la absorción de bicarbonato. Listo, entonces fíjense lo siguiente. Una disminución en la cantidad de volumen va a estimular la angiotensina 2 y la aldosterona. Estos tienen como efecto neto aumentar la reabsorción de sodio y con ello estimular la cantidad de potasio secretado. Como el desequilibrio de estos dos iones necesariamente modifica las concentraciones de protones, en la medida en que yo reabsorbo más sodio, estoy secretando más protones. ¿De acuerdo? Porque el potasio va acompañada, la secreción de potasio va acompañada de secreción de hidrogeniones. Entonces, reducir el volumen del líquido extracelular estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona y con ello mayor reabsorción de sodio, mayor secreción de protones. ¿Por qué una hipocalemia estimularía la secreción de protones? ¿De acuerdo? Porque hay un lugar en donde para reabsorber potasio necesito secretar hidrogeniones. Es una bomba que reabsorbe un potasio y secreta un protón. Analicemos ahora en qué situaciones se disminuye la secreción de protones primarias. Si hay un aumento de la cantidad de bicarbonato. ¿Por qué? ¿Qué desequilibrio ácido-base tendríamos ante ese escenario? Una alcalosis metabólica, y en esa alcalosis metabólica tengo mucho bicarbonato por ahí circulando, debo de alguna manera amortiguarlo, debo protonarlo, convertirlo en ácido carbónico y CO2 y que el CO2 sea eliminado por vía respiratoria. Entonces necesito disminuir la cantidad de protones secretados. Si ahora tengo una disminución de la presión arterial de CO2, ¿qué trastorno ácido-base hay? Si tenemos una reducción de la presión arterial de CO2, ¿qué trastorno ácido-base tenemos?
una alcalosis respiratoria. ¿Listo? En ese caso, ¿qué debo hacer con la secreción renal de protones? Disminuirla, porque todo el CO2 se está perdiendo por vía respiratoria, de forma que va a aumentar la cantidad de bicarbonato en sangre y debo amortiguar ese bicarbonato con protones. Otros factores secundarios, el inverso de lo que vimos arriba. Entonces, a mayor carga, a mayor volumen del líquido extracelular, disminución de la cantidad de aldosterona, disminución de la cantidad de angiotensina 2, favorece una reducción en la secreción de protones. Y una hipercalemia se va a asociar con expulsar un potasio y reabsorber un protón. ¿Sí? En que la pregunta aquí es si una hiponatremia podría generar acidosis. Recuerden que una hiponatremia implica la redistribución de agua, va a pasar desde el líquido extracelular hacia el interior de las células, y con ello va a cambiar, va a modificar la concentración de solutos a su interior. La célula va a aumentar de tamaño y va a empezar a tratar de sacar partículas osmóticamente activas para regresar a su volumen. Las partículas que habitualmente suele sacar son potasio y cloruro. Entonces va a generar una hiponatremia, se va a acompañar por lo general de una hipercalemia, y después, para tratar de compensar esa hipercalemia, va a generar una acidosis. Bueno, ¿cuál es el rol del fosfato como buffer? Fíjense que el fosfato nos sirve como un buffer o un tampón urinario y constituye ácidos titulares. ¿Por qué? En la medida en que yo pegue más protones al fosfato, ¿qué va a pasar con el pH? Va a empezar a disminuirse. Pero fíjense que no cae linealmente, sino que tiene una meseta. Las sustancias que tienen esta meseta se denominan tampones o amortiguadores. Evitan que caiga súbitamente la concentración, el pH urinario. Entonces, en la medida en que haya más protones, es decir, en la medida en que el pH se acidifique, la relación de fosfato monoácido respecto al fosfato total va a ser progresivamente menor. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese fosfato monoácido? Se va a protonar y va a quedar como fosfato diácido. Va a pasar de tener un solo protón a tener dos protones, y de esa forma ejerce su efecto. Ahora, ¿sí? ¿Puede volverse a desprotonar en caso de que el pH se subiera mucho? Claro, fíjese lo que hacemos en este experimento. En el eje X tenemos la misma relación, fosfato monoácido respecto a fosfato total, y en el eje Y el pH urinario. Lo que hago es agregar hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio va a amortiguar un protón, aumentando la cantidad de fosfato monoácido, y fíjese, el pH urinario se alcaliniza. Bueno, entonces hemos visto previamente que tenemos una serie de amortiguadores que nos resultan fundamentales para regular el pH sanguíneo y urinario. A nivel sanguíneo, ¿cuál es el principal amortiguador? Recuerden, si no desean estar en la clase o si se van a poner a conversar, pueden salirse. Eso va dirigido a ustedes dos. Si no desean poner atención, por favor, al menos no perturben a aquellos que sí quieren poner atención. Gracias. Vimos que a nivel sanguíneo, el buffer más importante es el bicarbonato, ¿cierto? Pero a nivel urinario existen otros buffers. ¿Cuáles son? Fosfato, amonio, que no lo hemos mencionado todavía, la creatinina y el amoníaco. Entonces, concentremos ahora en amonio y el NH3, que es el amoníaco. Resulta que el amoníaco es capaz de estallar las células si se aumentan las concentraciones, porque puede difundir a través de la membrana muchísimo más fácil que cualquier sustancia, más fácil incluso que la urea. Entonces yo necesito deshacerme de ese amoníaco, y convertirlo en una forma de nitrógeno que no afecte el volumen celular. Para eso lo protono y lo convierto en amonio. El amoníaco pasa a amonio
y este amonio se combina con bicarbonato para formar urea. En ese caso el buffer es el amonio, fíjese. El amoníaco se protonó, ganó un protón. Recuerde que usted lo que necesita es deshacerse de esos protones por ahí libres porque le acidifican mucho el pH. Entonces necesita pegarlo a alguien. Y ese alguien es el amoníaco. El amoníaco le dice, bueno, yo le acepto ese protón, y entonces pasa de ser amoníaco a ser amonio. Ese amonio no tiene un efecto osmótico tan grande como el amoníaco y por consiguiente no es propenso a reventar las células, a estallar. Ese amonio, sin embargo, puede convertirse en una forma de nitrógeno más fácilmente manejada por el cuerpo, la urea. Y la urea finalmente se elimina ¿por dónde? Por el riñón. De forma que si tenemos una alteración en la excreción de orina, vamos a tener una acumulación de urea, por consiguiente mayor cantidad de amoníaco y de amonio circulante. Ahora, fíjense ustedes, el glutamato puede convertirse también en glutamina por efecto de la unión de un amonio, y en este caso también lo vamos a terminar eliminando por vía renal. La glutamina nos va a funcionar como un aminoácido transportador de bicarbonato, y es una fuente de bicarbonato y una fuente de secreción o de amortiguación de protones. ¿Cómo lo hace? Fíjense lo siguiente. La glutamina, como todas las sustancias que circulan por la sangre, cuando llegan al riñón se pueden filtrar. Al filtrarse van a pasar a la luz urinaria. Pero la glutamina también circula por los capilares peritubulares renales, de forma que tenemos glutamina en la luz urinaria y en la sangre. La glutamina ingresa a la célula a través de una serie de transportadores, y una vez ingresa a la célula es convertida por una glutaminasa en amonio, glutamato. Ese glutamato va a experimentar una serie de transformaciones para finalmente convertirse en alfa-cetoglutarato, y de aquí vamos a terminar produciendo bicarbonato. Ese bicarbonato se va a reabsorber alcalinizando la orina, y al tiempo ese amonio que se produjo aquí va a transformarse en amoníaco que difunde a través de la membrana apical hacia la luz urinaria. El amonio circulando, el amoníaco circulante va a recibir un protón y va a transformarse en amonio, y de esta forma, fíjense que ganamos. Reabsorbimos bicarbonato por este lado y secretamos un protón. Eliminamos amonio y reabsorbemos bicarbonato a consta de la glutamina. Se reabsorbe. Esto es el túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí por una serie de reacciones bioquímicas que no es de interés que ustedes aprendan, el alfa-cetoglutarato va a terminar convirtiéndose en bicarbonato. 2 moléculas de bicarbonato. Ese bicarbonato se va a reabsorber en sangre, y ese amonio que se produce aquí se va a desprotonar para convertirse en amoníaco, se libera hacia la luz y recibe un protón que esté por ahí circulante para formar amonio. Y le sube el pH a la orina. Y le sube el pH de la orina, o evita que caiga tanto el pH. ¿Listo? Ahora, hay una serie de diuréticos que tienen unos efectos secundarios deleterios, los que bloquean este cotransportador. Ustedes hablaron de la hidroclorotiazida, que bloquea un cotransportador sodio-cloruro. Sin embargo, un poco más atrás en la nefrona, la hidroclorotiazida actúa en este sitio. La furosemida actúa en este sitio, en la porción ascendente del asa de Henle. Resulta que el amonio, por tener unas características físico-químicas similares al potasio, puede intercambiarse en vez del potasio. Entonces, este cotransportador normalmente permite que se reabsorba sodio, cloruro y potasio. Si no se reabsorben estos solutos, ¿qué va a pasar con la presión osmótica en la luz urinaria? Aumenta, y por eso va a orinar más la persona, por eso tiene un efecto diurético. Cuando se elevan mucho las concentraciones de amonio en la luz urinaria, se desplaza
el potasio y se intercambia por un amonio. Entonces voy a reabsorber más amonio y ese amonio va a transportarse hacia el interior de la célula y de allí va a circular a la sangre. En la medida que tengo más amonio circulante en sangre, ¿cuál es el efecto deleterio? Acidosis. No, porque el amonio está recibiendo un protón, una alcalosis, estoy elevando el pH. Y adicionalmente, cuando el amonio llega al hígado, ¿con quién se combina para convertirse en urea? Con el bicarbonato. Entonces el amonio va a empezar a consumir bicarbonato, de forma que va a reducir el pH sanguíneo. Entonces por eso alteraciones en el amonio, en el amoníaco o en la creatinina van a perturbar el equilibrio ácido-base.